¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, y estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. En este vídeo os voy a enseñar a grabar imágenes, dibujos, letras o lo que queráis en madera, cuero o plástico. ¿Que cómo se hace? Pues gracias a esta impresora láser que nos ha mandado nuestros amigos de Banggood.com. Al final del vídeo haremos el review y el desempaquetado y os enseñaré algunas imágenes y características técnicas de este aparato. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Y para poder grabar con nuestra impresora láser, lo primero que tenemos que hacer es irnos al App Store y descargarnos la aplicación Nege. Una vez descargada, abrimos este pequeño programa y lo primero que nos dice es que conectemos la impresora. Tenemos que encender primero la impresora en el botón Power y seguidamente conectarla al USB. Y el programa la detectará automáticamente. Bueno, y vamos a empezar con la grabación en madera. Vamos a hacer el logo nuevo del canal en esta madera. Bien, tenemos un trocito de madera que nos cubre perfectamente el diámetro en el que trabaja nuestra impresora, que es aproximadamente 4 centímetros por 4. Vamos a colocar la madera en su sitio, pillada con las dos gomas que trae para sujetar de forma que no se mueva. Una vez que la tenemos ya la madera puesta, vamos a colocar, vamos a conexionar el cableado, ¿vale? Vamos a alimentarla. En este caso metemos corriente y metemos cable de datos. Y ya prácticamente lo tendríamos preparado solamente para grabar. Conectamos a corriente. Conectamos al USB del ordenador. Arrancamos el programa. No está chequeando. Ahora mismo, como lo hemos hecho, yo creo que lo he hecho malamente, me da ese error, que ahora lo vamos a reintentarlo. Me sigue dando error, con lo cual lo que vamos a hacer es encendemos y volvemos a reintentarlo. Vale, como veis, ya ha arrancado el programa. Ahora voy a acercar la cámara y lo vamos a ir viendo cómo se hace. La verdad que es un programa bastante sencillito en el cual le vamos a meter, como he dicho, la imagen del logo y vamos a ver cómo lo graba. Bueno, y como veis, aquí ya se puede ver más de cerca. Ya tenemos la madera, como habéis visto, preparada con su goma. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente, que es el logo del canal, que está puesto a unas medidas que ya ahí nos las indica. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar la imagen y ya se nos quedaría en el programa. Una vez que la tenemos metida en el programa, le damos OK, nos dice que si está ajustada y le decimos que sí. Y lo único que tenemos que darle es OK y ya empezaría a funcionar. Lo que nos dice además aquí es la cantidad de profundidad que quieras que haga el láser en la madera. Le vamos a dar suave, ¿vale? Para que tarde lo menos posible, porque si le damos aquí, pues básicamente no se ve el fondo del logo. Seleccionamos esa imagen, le damos OK, le damos play, se carga la imagen y una vez que se carga la imagen, como veis, ya empieza a funcionar la impresora. Lógicamente, bueno, pues es recomendable. Con la impresora viene esta tapa que la voy a ir yo quitando el film de protección y la vamos a colocar, ¿vale? Para que veáis cómo se coloca.
tenéis que tener en cuenta que este láser es peligroso para la vista, con lo cual se le debe de colocar el protector, ¿vale? Para que no nos haga daño en la vista. Y tenemos que tener también en cuenta que esta impresora es una impresora láser de 3000 milivatios. Yo creo que es de las más potentes que ahora mismo tienen Eje, ¿vale? Porque la hay de 500 y no sé si la había de 1500 y en esta es de 3000. Quiere decir que al tener mucha más potencia el láser, trabaja mucho más rápido. Yo he visto otros tutoriales y la impresora, por ejemplo, en hacer este logo, pues posiblemente se fuese a media hora o más la de 500 milivatios. Sin embargo, esta pues lo hace bastante rápido. Aproximadamente yo creo que no llega ni a 10 minutos. También tened en cuenta, ahora mismo está funcionando como la estáis viendo. Y bueno, se nota perfectamente aquí, aunque vosotros eso lógicamente no lo notaréis, pero se nota el olor a madera quemada, ¿vale? El láser es bastante fuerte y va quemando poco a poco la madera. En estas imágenes te dejo la impresora funcionando para que veas cómo trabaja. Tener en cuenta que esto es una impresora para uso doméstico, pero se le puede sacar bastante rendimiento, ya que podemos serigrafiar desde bolígrafos, carcasas de móviles, madera o cualquier cosa que podamos imaginar, cinturones, carteras de cuero, etc. Bueno, ya tendríamos el logo del canal grabado en madera y como podéis ver, la calidad del grabado en la madera es fantástica. Bueno amigos, y como habéis visto, hemos sacado el logo del canal en madera. Ahora la vamos a probar con plástico y para ello lo que voy a utilizar es una carcasa de móvil, con lo cual podemos tener nuestra carcasa de móvil personalizada. Una idea bastante chula que la podemos hacer lógicamente con esta impresora. Vamos a colocarla y vamos a grabar uno de los dibujos predeterminados que trae el programa. Bueno, una vez que tenemos colocada nuestra carcasa con la goma, ¿vale? Con lo cual está centrada. Y una vez que la tenemos centrada en la impresora, nos vamos a ir al programa. Lo tengo aquí ya precargado. Vale, nos dice, bueno, que conectemos la impresora. Vamos a encenderla. Hace el chequeo. Conectamos la impresora al ordenador. Nos lo detecta perfectamente, como habéis visto, y ahora si nos venimos a galería, pulsamos y aquí tenemos todos los dibujos que podemos hacer, ¿vale? Con lo cual hay multitud de dibujos. Bueno, podemos elegir por ejemplo este, que es de un coche, y además tiene como está como pintado a lápiz, ¿vale? Entonces no está muy perfilado. Vamos a ver qué resultado da este dibujo. Le decimos que sí, le decimos por ejemplo el primero, le damos OK, le daríamos play. Deciros que si a mitad de grabado queremos pararlo, pararlo, mejor dicho, pausarlo, pulsamos pausa y se para. Lo vamos a hacer y lo vamos a ir para que lo veáis. Se precarga la imagen y empieza a grabar. Vale, si yo quisiera, por ejemplo, pararlo, pulsaría pausa y se para. Reanudo y doy play y empieza a grabar. Y no olvides suscribirte al canal
porque más de 130 vídeos como este te están esperando. Una vez que ha terminado, vamos a quitarlo y vamos a ver qué resultado nos ha dado. Bueno, la verdad que fantástico, se ha quedado muy chulo el logo grabado en nuestra carcasa de móvil. La verdad que de esta manera pues personalizamos bastante nuestro móvil. Como veis, se aprecia bastante bien, el dibujo ha quedado exactamente igual que en el ordenador. Bueno amigos, y si quieres seguir quedándote viendo el vídeo, ahora empieza el review. Como ves, la máquina viene bien embalada en esta caja de cartón. Y lo que nos trae es el adaptador de corriente, el transformador de corriente, una bolsa con los cables, varios trozos de madera y algún accesorio más, el protector en color verde para que no nos dañe los ojos cuando está funcionando, el libro de instrucciones, que es muy importante, viene en español, y por supuesto la impresora. Ahora quitamos el plástico transparente y seguidamente todos los precintos que lleva de seguridad para que no se mueva en el transporte. El libro de instrucciones, como he dicho anteriormente, viene en español, en el cual nos podemos encontrar los tipos de materiales, el mantenimiento, el código QR para descargar la aplicación y algún dato técnico más. En la parte superior de la impresora viene el botón de encendido, el ventilador que refrigera el láser cuando está grabando. En el lateral nos encontramos la entrada de alimentación y la entrada de datos. Y en el interior nos encontramos el láser que se puede también regular el ajuste focal. Y la plataforma donde poner los materiales que vamos a grabar. Y siempre que la encendemos hace este pequeño chequeo. Bueno amigos, espero que os haya resultado divertido el vídeo de cómo grabar dibujos o letras tanto en madera, plástico o cuero, aunque es cierto que el cuero no lo hemos visto pero se hace exactamente igual. Además, espero que os haya resultado útil todos los datos técnicos y el review que he hecho sobre esta pequeña impresora de la marca Nesge. Y bueno, y como siempre me despido. Todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.